generar valor de diferentes formas, y pues escogí este tema en específico porque me parece relevante también en mi ciudad, que es turística y conocida alrededor del mundo, pues por el tema del turismo sexual, empezando por eso, por el consumo de drogas y también pues por esta idea del narcoturismo. Y de como toda la historia alrededor de Pablo Escobar, y que esto pues ha tenido infinitas representaciones en diferentes medios, series, películas, libros, y que también estas pues como que comparten una imagen definida, bueno, o varios tipos de imágenes sobre las mujeres de la ciudad. Para pues las imágenes que estoy utilizando en mi presentación, decidí escoger como las menos explícitas que puedo encontrar, porque pues las imágenes que hay en sitios sobre esto sí son muy explícitas y presentan caras de personas, muy probablemente sin su consentimiento. Entonces pues decidí usar estos dibujos de un caricaturista que vive en Colombia, en diferentes ciudades, pues ha pasado por diferentes ciudades, y él es australiano, creo, y pues ha generado toda una industria, pues toda una cantidad de mercancías alrededor de retratar los cuerpos de las mujeres de formas, pues como, sobre todo exotizadas y erotizadas, pues desde su posición de extranjero. Y me pareció que era como un buen ejemplo muy matizado de cómo se dan estas representaciones. Pues la tesis de maestría que yo estoy haciendo en este momento se trata sobre el turismo sexual, y pues estoy girando alrededor del concepto de mercantilización, entendida pues en general como una asignación de un valor y la posibilidad de que algo, cualquier cosa, sea intercambiada. Y en este sentido, pues ahora, pues en el momento sigo también en la construcción de ese marco teórico, porque lo estoy haciendo muy a la par del trabajo empírico. Pues estoy usando el concepto de Apadurai de mercantilización, que me permite ver más allá del pago por dinero, y más hacia el intercambio, y cómo entonces hay cosas, hay personas que son intercambiables y hay cosas que no, que están fuera como de ese estatus de mercancía, que no es algo natural para alguien o para algo, sino que es más bien algo social, y que se da en momentos de la vida de las cosas o de las personas. Entonces, pues bueno, para empezar quisiera hablar un poco sobre lo que ya sabemos sobre turismo sexual. Yo dividí esta literatura pues amplia literatura que he investigado, que hay bastante sobre el tema, en como tres ejes importantes para mí. La primera es sobre las definiciones que hay sobre el turismo sexual, que es un término muy controvertido dentro de la literatura. Los primeros textos que hay sobre el tema, que pertenecen sobre todo como autoras feministas, tienen esta connotación de que turismo sexual es igual a turismo de consumo de prostitución. Entonces está como esta idea también muy ya difundida pues también en el cine y así, o lo que tenemos como pensado por turismo sexual, que son hombres blancos de países de los centros globales que van a países del sur global a consumir prostitución, trata de personas, explotación sexual infantil. Pero después de esa primera literatura, que fue en los años 60, 70, bueno, 70 más bien, 80, pues surge una literatura ya más variada, en la que se reconocen otros tipos de prácticas sexuales que se pueden dar en contextos turísticos. Y allí hay autoras que hablo de autoras porque la mayoría son mujeres, del turismo que hacen mujeres de países del norte, que buscan hombres menores que ellas, sobre todo hombres afrodescendientes en el Caribe o en África. Eh, También está pues el tipo de turismo sexual que es de personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Y pues otro tipo de turismo sexual que se denomina como turismo de romance, que son personas que van no específicamente a consumir prostitución o a pagar por sexo, sino más bien como con esta idea de tener una relación estable, matrimonio, novias, cosas por el estilo, que tampoco es algo que no sea problemático, y ya lo vamos a ver pues como en las próximas diapositivas. Los objetos empíricos, bueno, las últimas dos clasificaciones son como que van muy de la mano, porque hay como esta división que hemos tenido en la sociología y en las ciencias sociales en general sobre estructuralismo versus individualismo, y hay una parte de la literatura que se centra más en la subjetividad, en la
igual, pues, disculpen, si no me están oyendo o algo, cualquier cosa me dicen por favor, porque creo que no puedo ver el chat. Pero bueno, regresando a esto, como de las muchas gracias. De la subjetividad de los actores, por ejemplo, de lo que ya mencionaba antes Molly, que era sobre los beneficios que pueden recibir las personas, que se centran sobre todo como en la agencia y en cómo las personas locales, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener ingresos gracias a este qué, gracias pues al turismo sexual o a la prostitución en contextos turísticos. Mientras que hay otra literatura que está más centrada en centrar ese fenómeno en específico dentro de estructuras capitalistas y patriarcales para explicar por qué sucede. Eh, y pues hay algunos un poco más sintéticos que reconocen, o sea, se centran más en una parte, pero reconocen la otra. Eh, y pues dentro de estos también están los estudios que tienen que ver con los imaginarios y las representaciones, que hay varios sobre no sé, la publicidad, por ejemplo. Bueno, entonces, bueno, para avanzar un poco, la metodología que yo he adoptado fue etnografía en espacios digitales. Pues escogí esta metodología por diferentes razones. La primera es porque, pues como ya han planteado algunos autores que hablan sobre etnografía digital, esta tiene la facilidad de que permite investigar cosas que están más ocultas o en las que muchos de nosotros no tenemos acceso. Y pues el tema del turismo sexual, yo primero empecé investigándolo pues en forma virtual porque era lo que más, como el primer acceso que podía tener ese campo, porque realmente es un campo en el que no solamente se dan prácticas legales, sino también ilegales, y que también hay trata de personas, de explotación sexual de menores, y pues entonces es algo como mucho más clandestino de lo que no podemos ir preguntando pues así a la ligera, ¿no? Entonces empecé viéndolo virtualmente y quería ver qué tanto podía avanzar en mi investigación de esta forma, como teniéndolo como una primera fase, y luego pues a partir de como de empezar en el campo me di cuenta de que la información que hay disponible en internet y lo que se puede observar a partir de de las diferentes plataformas para estos intercambios, pues podría ser suficiente para el alcance de una tesis de maestría. Y por eso pues me quedé con esta metodología. Y para ello, entonces lo que hice fue definir unos criterios de búsqueda, definir unas fuentes de consulta, que ahora les voy a contar cuáles son las que estoy utilizando en el momento, y a la par, pues de conseguir estos contenidos y codificarlos, pues también estoy haciendo un diario de campo, el cual también pues voy codificando. Y pues hay una cantidad gigante de contenidos, la verdad, hay muchísimos, hay sitios web, hay blogs, está también cosas en redes sociales, hay plataformas como de apps de citas, por ejemplo, y hay canales de YouTube incluso, pues que explican sobre como esta experiencia del turismo sexual. Y yo, pues por el momento, mi avance hasta ahora ha sido con los blogs en los que tanto personas que se muestran o que tienen una identidad pues definida, como anónimos, pues escriben sobre esto del turismo sexual en Medellín en general, desde su experiencia o desde lo que han oído o incluso pues tengo la hipótesis ahí de que hay algunas que son publicitadas evidentemente porque pues tienen información muy similar entre ellas. Eh, pero bueno, me estoy centrando entonces en los blogs y pues a continuación, para no irme a pasar del tiempo, voy a empezar a hablar sobre lo que he encontrado hasta ahora. Como les dije, todas las imágenes utilizadas pues son de este caricaturista que se llama Eddie White, como aparece aquí abajo, que ha sido gran promotor de esta, como para mí, pues según yo, mercantilización del cuerpo de las mujeres en estos ámbitos de turismo. Y pues, como ya les dije, me centré en el concepto de mercantilización, pero pues encontré tres dimensiones a partir de las cuales puedo analizar cómo esos cuerpos adquieren valor o cómo las mujeres en general, porque no solo los cuerpos, la mujer en general como tal adquiere valor en esa experiencia del turismo y no solo genera, bueno, puede generar valor para ella, pero no lo genera para ella necesariamente, sino para una industria del turismo, para la hotelería, el transporte, las aerolíneas, como porque eso es lo que venimos a hacer en este lugar. Entonces, en relación pues con los cuerpos, que fue la primera como dimensión que pude encontrar, encontré que en el tema étnico pues lo que se valora es lo exótico, y más bien como tener como un abanico de posibilidades. Entonces, lo que dicen la mayoría de estos, pues, de estos
blogs es que lo bueno de Colombia en general, bueno, y lo bueno de Medellín en particular es que hay de todo. Puedes encontrar mujeres de todos los colores, de todas las estaturas, de todos los tipos de mujeres que quieras. Como que tienes un catálogo del cual puedes escoger. Y eso pues ya nos va dando como la pista de qué es lo que se está valorando, y creo que no es algo que solamente pase en Colombia, sino también en otros países de América Latina, como por ejemplo en Brasil. Bueno, en Cuba también la etnicidad es fundamental en el tema del turismo sexual, pero sobre todo con las personas afrodescendientes, pues. Bueno, continuamos con los roles de género, que esto es algo muy interesante porque generalmente, y eso lo voy a ampliar un poquito más cuando hable de las prácticas, pues generalmente creo que tenemos como esta idea de que el turismo sexual está referido a que hay personas para las cuales el sexo es más natural que para otras, o la prostitución es más natural que para otras. Casualmente, pues esas personas siempre son personas racializadas o de cierta etnicidad. Y en este caso me encontré con como una dualidad muy interesante, que por un lado se valora pues como una liberalismo sexual de las mujeres que están dispuestas a tener sexo con extranjeros, que les interesa, pero por el otro lado, para otro tipo de turismo, que es en el que estos hombres, porque yo me estoy centrando en hombres, no estoy diciendo que sea el único tipo de turismo sexual, pero que para estos hombres lo importante es que son mujeres muy tradicionales, en donde predominan valores machistas y no son tan liberales como las mujeres de los países de donde ellos vienen. Entonces son como las perfectas esposas y amas de casa. Y están como esa dualidad entre qué valores son los que se están como privilegiando en esta concepción del valor. Luego, un elemento que no aparece mucho en la bibliografía y que me parece muy importante explorar es la clase social, porque definitivamente pues estos blogs lo que podemos observar también con ejemplos que les voy a mostrar un poquito más adelante, eh, es que son matizados, no son tanto blogs de aquí todas las mujeres están dispuestas a tener sexo contigo y todas las mujeres anhelan extranjeros y así, o sea, no es como algo tan idílico lo que se vende, porque no son, o sea, o en algunas páginas sí, pero no son necesariamente publicidades. También se reconocen dificultades que hay como en este aspecto. Y eso se me hace muy interesante. Por ejemplo, en la clase social, lo que plantean, y eso ya es bastante común en la mayoría de los blogs, es que se reconoce que las mujeres de clase alta no están interesadas en los extranjeros. O sea, que no deben ir a ciertos lugares porque en estos lugares hay mujeres de clase alta que ya tienen una mala concepción del extranjero. Y por eso se les recomienda ir a barrios más periféricos en los que las mujeres han tenido menos exposición a hombres extranjeros y por lo tanto va a ser más fácil como acercarse a ellas. La edad también tiene pues como un rol importante, pero es porque se generan tipologías, entonces están como las más jóvenes, o sea, jóvenes como entre 15 y 25 años, luego entre 25 y 30 y luego ya las mujeres mayores, y pues para todas se les da en cuenta como un valor diferente dependiendo de esa edad. Y pues finalmente que los cuerpos de los hombres extranjeros sí son importantes dentro de estos blogs, no solo se habla de las mujeres, también incluso reconociendo como esas dificultades que pueden tener a la hora de llegar a conseguir su objetivo en la ciudad, pues está su apariencia física también. Entonces, que en ellos se valora más el hecho de ser caucásicos, por ejemplo, de venir de tales países, de tener cierto poder adquisitivo y cosas así por el estilo. Sí es importante en menor medida, eso sí, o sea, solamente es como de que te recomiendo que te vistas bien y que te pongas buenos zapatos porque para ellas eso es importante, pues no va más allá de eso. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pues se habla mucho de la belleza, de que es como esta tradición de cirugías estéticas que hay en la ciudad y que se ha representado pues ampliamente, pues de cómo si es verdad o no, por ejemplo. Eh, pero aquí también nos hablan de novias, por ejemplo, de esposas. Y es interesante ver como ese contraste. Y bueno, continúo porque faltan 5 minutos. Bueno, ahora en cuanto a prácticas, que creo que es lo que más me interesa, porque pues, es la forma en la que yo puedo observar como la materialidad de esto que está sucediendo, me encuentro con que hay prácticas tanto sexuales como no sexuales, y entre las sexuales, pues entonces sí queda claro que pues esta literatura que nos plantea que el turismo sexual es algo que está más allá del consumo de prostitución, pues en la ciudad de Medellín, al menos con este contenido que he observado, pues aplica.
Yo lo dividí en tres como tipos de prácticas sexuales. Una son pues consumo de prostitución, es decir, pago directo de dinero por actividades sexuales. Luego pues encuentros casuales, que ahí hay un, ¿cómo decirlo? Hay una línea que está delgada pues entre, por ejemplo, lo que pasa con escorts o con lo que se llama sugar babies. O sea, hay un pago, pero no es de dinero, y por eso me interesa ese concepto de mercantilización que les había comentado antes. Y pues está el otro, que es la búsqueda de relaciones estables, que aparece que está como en auge ahorita, porque hay bastantes sitios web que están dedicados específicamente a esto, es decir, a promocionar poder conseguir una esposa en la ciudad. Y no es que se vayan a llevar a las mujeres de ahí, bueno, sí, algunas veces a otros países, sino que como que se promociona la ciudad como un destino en el que puedes mudarte con tu ganancia en dólares o en euros, y ahí vas a conseguir una esposa que cumple con todos los requisitos de la esposa perfecta, y te puedes quedar ahí porque ahora es una ciudad segura, que eso lo voy a hablar ahora en el tema de espacios, y pues que te va a brindar las facilidades, que también pues hemos visto que es algo que también está sucediendo en la Ciudad de México, que están mudándose bastantes personas como de países más al norte, porque pues pueden tener una buena calidad de vida con el dinero que ganan en otra moneda. Y bueno, finalmente también están prácticas no sexuales que están relacionadas con esas prácticas sexuales, eh, que incluyen pues consumo de alcohol y drogas, fiestas, sobre todo en el ámbito de los negocios. Hay bastante movimiento de turismo sexual, por ejemplo, que visitan, no sé, los gerentes a las startups que están naciendo ahora en la ciudad, y pues siempre hay un tema de prostitución o de strip clubs o cosas por el estilo. Está el tema de los nómadas digitales, porque ahorita hay bastante publicidad de la ciudad como vendiéndose como una ciudad apta para nómadas digitales, porque pues por buscando la inversión también de extranjeros. Y pues en menor medida, curiosamente, no era algo que yo esperara, un interés por la historia del narcotráfico. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver como unos ejemplos, y mientras tanto les cuento que yo al principio pues pensaba, y mi asesor de tesis también pensaba, que eso todo iba a estar relacionado con el tema del narco, y que la gente iba a decir que quería ir allá para ver mujeres como las que veían Narcos o en estas series pues, sobre el narcotráfico, y realmente pues la estética sí tiene que ver, pero lo que está pasando en esos sitios web es que se recomienda a las personas ir allá porque ya no es una ciudad insegura, porque ya dejó de serle la ciudad que era en los 90, y ya no corres riesgo cuando caminas en la calle, y hay zonas en las que te puedes mover como extranjero y que son amigables para ti como extranjero. Entonces, pues esto se me hizo bastante interesante, que no es una narrativa alrededor del narcotráfico, sino más bien hacia la superación de ese narcotráfico, pero también como una valoración de los remanentes que quedan estéticamente en las mujeres, de esa estética pues como propia de estas novelas, series, esos contenidos audiovisuales, pues que han movido esa imagen alrededor del mundo. Y bueno, pues finalmente entonces cuando hablamos de espacios, sí, pues lo hice a partir de distinciones que se hacen entre unos y otros. Me pareció también muy curioso que no solamente se trata de un tema de vida nocturna, sino que la mayoría de estos sitios también como que recomiendan aproximarse a mujeres en el día, en lugares que uno no se espera, como en universidades, centros comerciales. O sea, según muchos de esos sitios, y no sé si eso pase, pues, no, pues yo viví casi toda mi vida allí y no, nunca lo vi, pero pues puede que sí, que es interesante descubrir cosas sobre el lugar de donde uno es que no había visto antes, como de que puedes aproximarte a una mujer en cualquier lado y están disponibles siempre. Eso está curioso. Bueno, por un lado eso, y por el otro está el hecho de que sí reconocen que hay una dificultad para aproximarse, digamos, a grupos de amigos en discotecas, por ejemplo, porque culturalmente es más como cerrado, y la gente prefiere no relacionarse con personas externas a su grupo. Pero bueno, entonces espacios diurnos y nocturnos, seguros e inseguros, pues los seguros obviamente los lugares más turísticos, inseguros los lugares que están fuera de esos lugares como centrales. Y es interesante porque también pensé que se iba a valorar muchísimo pues este tema del consumo de prostitución, y más bien en muchos de estos sitios se ve como algo negativo y como un lugar inseguro si tú vas y hay mujeres en prostitución, y las asocian también con el crimen organizado y pues últimamente han habido muchas como muertes de extranjeros por sobredosis o por
por que los drogan o cosas por el estilo, o se drogan ellos, pero bueno, ahí está esta práctica pues de drogar personas para robarles y lo reconocen mucho y lo asocian con las mujeres en prostitución. Que eso pues es bastante interesante también ver cómo hay incluso unas estrategias de parte de los extranjeros para cuidarse de los riesgos que sí reconocen en la ciudad, ¿no? Y eso también está asociado con los barrios que son clase alta o clase baja. Y ya finalmente, pues tenemos los espacios físicos y virtuales, que pues desde un principio lo que yo planteo para esta metodología, pues, por hacerlo virtual, es que no es que sean espacios que estén completamente separados, sino que se conectan, y no necesariamente en una serie lineal, pues de que primero te contactas por internet y ya luego te ves en persona, sino que muchas veces es algo que está en constante movimiento, y que pues por el aumento del acceso a internet y pues de la cantidad de contenidos a los que podemos acceder, pues normalmente las personas están haciendo uso constante de esas fuentes de información para pues como vivir su experiencia turística. Y aquí pues ya tengo algunos ejemplos y creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, Lisa, ya se te acabó el tiempo, pero Lista, no sé, las entonces, palabritas para concluir. sí, ya, esto ya era lo último. Y ya, entonces, pues aquí dejo las conclusiones muy rápidamente. Creo que ya las he mencionado todas, entonces, pues yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa, y bueno, a todos disculpas por andarlos interrumpiendo. Les